Padre, perdón, te alabamos a ti en esta mañana, Señor, y te bendecimos. Padre, recibe la gloria que tú mereces. Seas tú exaltado, Señor, en todas tus cosas. Damos gracias, Señor, por esta mañana, por el privilegio de estar acá en esta mañana, Señor, y Padre, que nunca nos olvidemos de que tú, en una forma soberana, te ha placido escoger de los escombros de la humanidad, del caos, del desespero de cada ser humano. Y te ha placido escoger y redimir para contigo un pueblo que sea diferente delante de ti. Padre, no en vano tu palabra dice que por gracia somos salvos. Y Padre, en verdad que no entendemos la grandeza de esa gracia para con nuestras vidas, Señor, de estar acá y Padre, te pido que con mi vida, Padre, que tú pongas en mi corazón una simpleza de palabras para poder transmitir lo que tú ya estás haciendo en mi corazón, Señor, para con aquellos que son tu iglesia, este cuerpo, Señor, y Padre, que tú nos citas hoy en una manera especial para que tu pueblo oiga de ti, sea exhortado, animado, humillado, levantado y edificado, Señor. Una y otra vez, gracias a ti, Señor, por tu buena mano con nuestras vidas. En Cristo oramos. Amén. Amén. Bueno, buenos días a todos, buenos días. Vamos a empezar otra vez. Buenos días. Buenos días. En verdad que hacía ya casi un mes que no estaba entre vosotros y estuvimos allá en la campaña médica y después me enfermé un poquitico y el Señor sabe lo que hace, pero la semana pasada que estaba en mi casa viendo lo que estaba pasando en la reunión, mi corazón en verdad estaba bien quebrantado porque quería estar con todos ellos los que estaban acá al frente, representando esa campaña médica. Y pudiera estar acá todo el día, toda la mañana expresando mi agradecimiento al Señor. Por permitir que hubiesen sido usados por el Señor en una manera tan especial. Siempre que uno va a una campaña médica, a una de las misiones, no hay incógnitas, no hay dudas, pero hay preguntas. Y en verdad que para mí recibí tanto más de lo que pude haber dado. En verdad que lo que di fue algo tan mínimo, tan poco. Pero ver vidas como Emily, como Maxi, Santiago, Josué, ahí todos los días con un ánimo tremendo, traduciendo, viendo la amabilidad y el amor con el cual estaban tratando todas estas vidas que estaban viendo. Santiago, Josué levantando mesas el último día para cargar, porque estaban ayudando. Ver a la hermana Adriana en un cuartico, 2 veces más que ese, posiblemente sin aire acondicionado, sin nada, 8 horas al día dando medicina, en un calor impresionante. Ver a Cindy orando por una vida que necesitaba oración. Entonces yo dije, Señor, en verdad lo que el trabajo más fácil fue para mí que era predicar y aconsejar. Y yo oía todo esto y yo le daba gracias al Señor porque muchas veces como creyentes, como padres, como pastores, que somos impacientes con el Señor y queremos ver los frutos inmediatos. Pero
lo que el Señor traía a mi corazón y era de gran agradecimiento era que Él decía, vuestra labor no ha sido en vano. Vuestra labor no ha sido en vano. Y me daba ese ánimo al ver estas vidas que Dios llevó allá. Y para con ellas mi corazón está tan agradecido. Esas jóvenes tan lindas, los jóvenes, Adriana, Cindia, en verdad que fueron de gran testimonio. Y pusieron muy en alto la iglesia Monte de Sion en Atlanta. Gracias al Señor, amén. Los comentarios que venían a mí todos los días sobre ellos, hermano, pastor, ella mira esta y esta, aquel, y traían ánimo a nuestras vidas todos los días, más y más. O sea que el Señor puso delante nuestro un gran banquete, una mesa increíble, y en ese gran banquete solamente había un solo plato, llamado servicio. Y creo que en la ayuda del Señor y con su gracia pudimos hacerlo lo mejor que pudimos. Ahora, hay otras campañas médicas que necesitan mucha ayuda. Yo le decía a cada uno de ellos, les preguntaba, ¿volverían? Y cada uno me dijo, sí, volveríamos. Ellos experimentaron lo que es un viaje misionero y en verdad que nos cambia para siempre. Y mi ánimo como pastor es que en verdad que cuando haya un llamado para tal cosa, para un viaje, que nos apuntemos, que digamos, yo quiero ir. El Señor va a hacer el resto. Pero cuando hay un corazón que dice, heme aquí, Señor, Dios va a orar. Amén. O sea que de todos allá, de la iglesia allá en la República Dominicana, los pastores, el pastor Denny, todos los pastores, mandan sus saludos a todos. Y como siempre, que estemos en casa. Es increíble cuando uno llega a un país extraño, un país diferente, e inmediatamente se encuentra en casa, en familia. Eso solamente lo hace el Señor, ¿sabía usted eso? Solamente donde no hay, donde el Señor quebranta y derrama toda una cantidad de barreras, y entramos a una casa y nos encontramos como si fuéramos en nuestra propia casa. O sea que mandan su invitación a todos, pero bueno, gracias al Señor por todo, hermano. Gracias por sus oraciones. Mientras estaba enfermito, les agradezco mucho. Hermanos, en esta mañana estaremos continuando con el estudio del libro de Efesios y directamente estaremos allí en Efesios capítulo 5 y estaremos viendo, estaremos empezando a ver los versículos 18-21. Yo creo que es importante y lo he dicho varias veces durante todo este estudio, que entendamos que la epístola a los Efesios es una epístola de transformación. Y se divide exactamente en dos partes. La primera parte es tener que ver lo que Dios ha hecho con nosotros, por nosotros. Y no tenemos que ir ahí, pero en Efesios 2:1 habla que somos muertos en pecados, nuestros delitos, que el príncipe de la potestad del aire es nuestro amo, que somos por naturaleza hijos de ira. Pero hay un pero muy grande, que es el pero creo que más grande que hay en la Biblia para con nosotros como no creyentes antes, ahí en el versículo 5 del capítulo 2, cuando dice, pero Dios rico en misericordia. O sea que tenemos que ver que Dios ha hecho una gran inversión en nuestras vidas como pueblo, pero porque Él invierte, Él demanda, Él requiere prophets, Él requiere que su pueblo no sea igual. Entonces, del versículo 4, del capítulo 4, hemos estado viendo ya por casi un año entero que lo que Dios demanda, lo que Dios requiere de su pueblo, de acuerdo a lo que Él ha hecho por nosotros, amén. Y hemos visto una gran cantidad de cosas y en esta mañana nos lleva a este punto y esta será la primera parte de esta enseñanza y estaremos viendo la semana que viene o después, pero hemos estado viendo desde el capítulo 4 que la palabra dice que somos hijos de luz, que antes éramos hijos de las tinieblas, muertos de nuestros pecados, y que cuando Dios entró en nuestro corazón en Cristo, que nos ha hecho diferentes. También vimos de que Dios en Efesios, de dos pueblos que se odiaban éticamente, que es el pueblo judío no creyente y el gentil no creyente, los une en uno y los hace como una iglesia. Pero entonces hay una gran cantidad de cosas, toneladas y toneladas de gran peso, moralidad, espiritual, que tienen que totalmente cesar en sus vidas para que Dios entonces
comience y siga haciendo su obra de cambios en su corazón, una obra de redención. Ahora, el capítulo 5, en el versículo 18, si me pueden acompañar, quisiera leer esos versículos. Dice, el versículo 18 dice, ya la vez pasada vimos el versículo 15, y ahora dice el 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien, la palabra clave, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 21, someteos unos a otros, ¿en dónde? En el temor de Dios. Ahora, el título principal desde el capítulo 4 hasta ahora ha sido Hijos de Luz, pero como subtítulo en esta mañana, para nuestro beneficio, sería la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, quisiera ir un poco lento en esto porque si vemos la iglesia históricamente y la iglesia del siglo XXI, y si vemos las evidencias de del llamado el ser lleno del Espíritu Santo, creo que tristemente el Espíritu Santo se ha manipulado en la iglesia en formas que en vez de alabarle, le entristecen. Creo que lo que la Biblia nos enseña de lo que es la llenura del Espíritu Santo es totalmente contrario a lo que hoy vemos en la iglesia del siglo XXI. Entonces quisiera establecer ese fundamento desde un principio. Tristemente, cuando vemos las evidencias emocionales y fuera de control en la iglesia del siglo XXI, creemos que esa es la medida y decimos muchas veces, bueno, esa persona está siendo llena del Espíritu Santo. Y Pablo, aquí en estos versículos, trae un orden divino, en verdad, que es ser lleno del Espíritu Santo. Y como digo, quisiéramos que entendiéramos esto bien, porque muchas veces acreditamos cosas al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo. Y por falta de un conocimiento claro de la verdad, teológicamente estamos, como diciendo, dándole crédito a cosas que en verdad no son espirituales. Y Pablo trata con estas de una forma bien clara. Amén. ¿Estamos bien hasta ahora con eso? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que donde la iglesia del siglo XXI, por falta de sabiduría y temor reverente, y lo quiero llevar otra vez al versículo 15, cuando dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La iglesia de Dios, la iglesia que que es redimida por la sangre de Cristo, está llamada a ser una iglesia sabia y diligente en todo. ¿Qué estamos viendo en esos tiempos? Y esta palabra la debo usar de una forma que es fuerte, pero creo que es necesario decirla. Creo que la iglesia, como digo, de este siglo XXI, por falta de reverencia y por falta de conocer que en verdad qué es ser lleno del Espíritu Santo, ha hecho del Espíritu Santo un títere. Un títere de, ¿sabes lo que es un títere? Un muppet. ¿Se dice? Un puppet. Thank you. Donde, de acuerdo a nuestra necesidad, lo sacamos del bolsillo. De acuerdo a nuestros deseos, lo sacamos del bolsillo. Y entonces queremos manipular a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, para nuestra conveniencia.
Y me temo que gran parte de la iglesia de este siglo XXI se encuentra en ese estado. Como dije, Pablo dice en el versículo 15, andad no como necios, sino como sabios. La iglesia que Dios está redimiendo para su gloria y su honra, la iglesia que aprovecha bien el tiempo porque sabe que los tiempos que vienen son malos y que son malos hoy día, entiende cuán importante es que la iglesia sea llena del Espíritu Santo del Señor en la forma correcta y adecuada. Amén. En estos 4 versículos, el apóstol Pablo nos trae a luz lo que tiene que ver con los efectos y los principios bíblicos de qué es ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Ahora, tenemos que comenzar con lo negativo primero. Dice aquí el versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay que disolución. Antes bien, ser lleno de qué? Del Espíritu. Amén. Pablo ya ha dicho a sus lectores en Efesios 4:30 que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y le dice también, y dice, vamos a leerlo para que no hayan dudas. Aquí en el versículo 30, hablando de esto, dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea que Pablo especifica bien en el versículo capítulo 4, versículo 30, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Amén. Pero la palabra aquí nos dice que no nos embriaguemos. Ahora, gramáticamente hablando, este párrafo contiene 2 imperativos, 2 mandatos. El uno es que no os embriaguéis con vino, y el segundo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces después dice, ¿qué significa eso? Y lo vamos a ver más tarde. Y dice aquí en los versículos 19 al 21, dice, hablando, cantando, dando gracias, someteos. Eso tiene que ver con, pero vamos a ver más detalladamente después. Ahora, teológicamente primero nos presenta con nuestro deber cristiano. Y lo primero es que no nos podemos embriagar. No embriagarnos. Y lo dice no, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y como dije antes, entonces describe 4 principios de esta condición espiritual. Ahora, acá mismo el apóstol Pablo da un contraste. El resultado de embriagarnos, él lo describe como ¿qué? Libertinaje. Y este era un problema grave en ese tiempo. Pero también quiero recordarles de que, hermano, debemos recordar que la Biblia fue escrita para los creyentes en todas las culturas, y en muchos países el vino sigue siendo una bebida de mesa común. El vino sigue siendo algo saludable para mucha gente, es de beneficio médicamente, y escrito para todos. O sea que la Biblia fue escrita para una cantidad de culturas. Y ahora, quiero que entendamos bien de que las Escrituras no condenan el uso del vino. Quiero que está claro en eso. Bueno, así que no es que el pastor Jesús dice que usted no puede tomar vino. Yo no estoy diciendo eso. ¿Estamos entendidos? Las Escrituras no condenan el uso del vino, pero sí su abuso. Bien diferente. Y el uso del vino se transforma en abuso bajo las siguientes circunstancias y debe entonces ser rechazado. Lo primero que debemos tener en cuenta, cuando Pablo dice no os embriaguéis, no está diciendo que una copita que es buena para ti
Pero cuando dice no embriaguéis es cuando llegamos a un punto de abuso. Y hay 4 cosas que quisiera ver esta mañana rápidamente. ¿Qué es lo que debemos rechazar? Cuando la palabra dice, no os embriaguéis. Lo primero, cuando lleva a excesos. Cuando lleva a excesos. Y en Proverbios 23, y en esta mañana vamos a ver varios versículos, o sea que si pueden, tengan sus Biblias preparaditas, porque vamos a ver varios versículos en esta mañana. Pero, como digo, ¿qué es lo que nos anima y nos exhorta Pablo a que no hagamos? Proverbios 23, capítulo 29 al 35, es claro cuando dice esto. Como dije, lo primero que debemos evitar, ¿ok? Lo primero que debemos evitar, ¿ok? Y ese es el primer punto de esta mañana. Este es un subpunto. El primer subpunto es, se debe evitar, ¿por qué? Y dice el versículo 29 de Proverbios 23, dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amoratados de los ojos? Y dice, para los que no se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Y dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin, oigan esto, mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón habrá perversidades. Este es un estado de embriaguez. Y dice, será como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré ¿qué? A buscar. Lo primero que Pablo nos está diciendo acá, cuando tiene que ver que nos dice, no embriaguéis, que es que un imperativo es cuando lo lleva a los excesos. Hermanos, como creyentes tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos un testimonio que mostrar al mundo. Y yo sé que, ¿me entiendes? Que esta parte de nuestra vida antes en Cristo pudo haber sido algo que era normal. Pero la Biblia es clara cuando dice que esto no debe ser en el pueblo del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Lo segundo que debe ser rechazado es cuando ofende la conciencia débil de otro hermano. Cuando ofende. En Romanos 14:13 dice, el versículo aquí dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Si nosotros sabemos que hay un hermano nuestro que es más débil en la fe y que ese hermano por una convicción que tiene que todavía no ha entendido que un vino o algo así no es algo que debe estar haciéndose, entonces nosotros que somos más maduros en el Señor debemos evitar hacerlo. No nos cuesta decir no en ese momento. Y tenemos que entender que la palabra del Señor es clara en esto. Cuando algo así, cuando nosotros estamos ocasionando que un hermano caiga y llegue a juzgar de una forma incorrecta, entonces debemos decirle no a esas cosas. Tercero, cuando es un hábito dominante. Primero, lo que les dije era el segundo, este es el tercero, perdón. Cuando es un hábito dominante. 1 Corintios 6:12b dice,
Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas que convienen. ¿Ok? Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de qué? De ninguna. Cuando el vino o esa forma que estamos haciendo las cosas nos dominan, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay un problema grave con eso. Y como dije antes, ¿me entiendes? La palabra del Señor está escrita para todas sus culturas. Y hay culturas en las cuales el vino es algo normal. Pero cuando lo llevamos a un exceso, es lo que el Pablo quiere decirnos a nosotros en esta vida. No os embriaguéis. Y cuarto, también cuando daña el testimonio cristiano. 1 Corintios 10:31. Y dice aquí claramente, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo ¿qué? Todo, ¿para qué? La gloria de Dios, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de qué? De Dios. Eso es lo que Pablo nos quiere decir esta mañana. Dice, no os embriaguéis, es que un imperativo. Hermanos, la gente que se embriaga se entrega a acciones desordenadas e incontrolables. ¿Sabía usted eso? Se comportan como animales o aún peor que animales. Sus mentes son controladas por el alcohol y hacen decisiones totalmente irracionales y sin sentido. ¿Usted se ha dado cuenta de una cosa? Cuando una persona se embriaga y al otro día usted le pregunta por qué hizo lo que hizo, le dice, no sé por qué lo hice. ¿Sabía usted eso? No sabe, porque no, es que no sé. ¿Por qué? Porque su mente está totalmente controlada por algo, una sustancia química que le está haciendo hacer cosas que no entiende que lo puede hacer. Ahora, en el mundo el mundo eso lo hace correctamente. Y para ellos es algo normal. Pero para el creyente no debe ser así. Nosotros como hijos del Señor tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nos hacen menos que ¿qué? Como dice aquí, menos que nuestras acciones son aún menores que las de los animales. Hermanos, y esta clase de acciones, si proclamamos que somos hijos de luz, no debe ocurrir en nuestras vidas como creyentes. Si usted dice que usted es un hijo del Señor y lo proclama, no entre a un bar, no entre a una licorería. No, porque no es el testimonio que Dios quiere en su vida, hermano. Es el costo que tenemos que pagar como creyentes en el Señor. Cuando Dios nos adquirió como hijos, no nos preguntó qué nos gustaba hacer. Solamente dijo, voy a pagar un precio, el que tú no entiendes, ¿para qué? Para salvar tu vida de lo que tú estás haciendo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nuestro testimonio es válido. Y si nosotros tenemos, ¿me entiendes? Hay veces, ¿me entiendes? Ese John 3:16 en el bumper sticker de nuestros carros y entramos a un lugar que no debemos entrar. ¿Qué testimonio estamos dando? Tengo que tener mucho cuidado con eso. ¿Estamos correctos en eso? No. Ahora, los resultados de ser llenos del Espíritu Santo son totalmente diferentes. Hermanos, si el embriagarnos nos descontrola y hace a nosotros que hagamos cosas totalmente inconcebibles, que no tienen sentido, la llenura del Espíritu Santo nos da dominio propio. Amén. Esa es la diferencia. Cuando dice no os embriaguéis, y dice, sed, ¿qué? Llenos. Porque, como digo, si eso nos descontrola, si eso nos saca de un sentido común de las cosas, el Espíritu Santo cuando llena nos da ¿qué? Control. Nos hace más a la imagen de Cristo.
Cuando lo uno nos aparta del Señor, lo otro nos une al Señor. Amén. Por eso la palabra dice que ¿qué? Que seamos llenos. Y aquí no dice, pues, si está en una fiesta, entonces el embriagarse está correcto, o una celebración de cumpleaños. No, hermanos, aquí Pablo es 100% directo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay que desilusión. Entonces dice, sed llenos. La iglesia que es diligente, la iglesia que anda sabiamente, la iglesia que aprovecha bien el tiempo, es una iglesia que pide a su Dios y Señor que la llene continuamente de su Espíritu Santo. Amén. Ahora, para seguir, entonces quisiera traer esto claro. La llenura del Espíritu Santo debería distinguirse de ciertos otros de sus ministerios. Todo aquel que está en Cristo tiene por ello un mismo bautismo, en la habitación del Espíritu, la unción y el sello. ¿Qué digo? Nos bautiza en su cuerpo cuando le creemos en Él. Amén. Habita en nosotros. La palabra dice que somos ¿qué? El templo ¿qué? Del Espíritu Santo. Nos unge y también nos sella. ¿Por qué nos sella? Porque es un sello como un rey. Cuando Dios nos sella con el Espíritu, no dejamos nunca de ser sus hijos. ¿Sabía usted eso? Amén. Cuando el Espíritu Santo del Señor sella nuestra vida con su Espíritu, tenemos algo por seguro, que nunca dejaremos de ser sus hijos. Siempre seremos sus hijos en el Señor. Habrán baches, habrán dificultades, altos y bajos. Nos alejamos un poquito, pero eso no quita de que siempre seremos sus hijos. Amén. Ahora, hermanos, la llenura del Espíritu Santo no se trata de una experiencia una sola vez en la vida del creyente. Tenemos que entender eso. Y yo creo que por ahí, yo creo que ahí es donde está el entendimiento no claro. El ser lleno del Espíritu Santo es algo continuo en nuestras vidas. Es un proceso continuo. Y la traducción literal del mandamiento cuando dice, antes bien, ser lleno del Espíritu Santo, la traducción literal es, ser siendo llenos con el Espíritu. Siempre. Es un proceso diario en nuestras vidas. La llenura del Espíritu Santo para el creyente es tan necesaria como ayer fue, como hoy es y como mañana va a ser. Y la petición nuestra como creyentes debe ser siempre esta: Señor, lléname tú con tu Espíritu, porque es un proceso de transformación. Ahora, la pregunta entonces, como segundo punto, es: ¿cómo pues puede un creyente ser lleno del Espíritu? Porque si aquí dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros como creyentes podemos ser llenos de ese Espíritu? Porque, como dije antes, es un proceso de transformación. No es algo que sucede una sola vez y ya estamos listos. Mientras somos aquí en la tierra y estamos viviendo, nuestro anhelo y deseo debe ser siempre: Señor, lléname. Lléname de ti, Señor. Ahora, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Lo primero es vital: confesar y quitar todo pecado en nuestras vidas. Confesar y quitar todo pecado en nuestras vidas, hermanos. En Juan, 1 Juan 1, la palabra es clara cuando dice, como dije, esto no es algo mágico, esto es algo que sucede una vez y ya está así. 1 Juan 1 dice, ¿cómo puede ser un creyente ser lleno del Espíritu Santo? Lo primero, como dije antes, confesar y quitar todo pecado en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra? 1 Juan 1, 5, 9 dice, ese es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es ¿qué? Luz. Amén.
Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? ¿De cuánto pecado? De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, ¿qué? Nuestros pecados, y dice, y limpiarnos de toda, ¿qué? Maldad. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Confesar nuestros pecados al Señor. Esos pecados que siempre están en nuestras vidas tienen que ser quitados de nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo, es ¿qué? Santo. Y no puede morar en alguien que continúe sus pecados. Entonces lo primero que tenemos que hacer es confesar. Como dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel en ¿qué? En todo perdonar. Entonces, si lo deseamos entonces ser llenos, de nuestra petición de ese Señor, quiero confesar mis pecados delante de ti. Él ya nos salvó del pecado principal, que es la enemistad que tenemos con Él cuando nos teníamos a Cristo como Salvador. Pero, hermanos, como creyentes, tenemos que continuar pidiendo, Señor, perdona esto, perdona esto, perdona esto. Amén. Lo segundo, darnos totalmente a su ¿qué? A su control. Como vidas llenas en el Señor, no podemos estar a un lado un día y estar al otro lado al otro día. Y en Romanos 12:1 dice, 12:1-2 dice, segundo punto de este dice, darnos totalmente a su control. Hermanos, tenemos que entender que, como dije antes, que el Espíritu Santo no puede morar en una vida que continúa pecando constantemente. Y eso nos lleva a lo segundo de que tenemos que entregar nuestra vida total al Señor. Eso involucra, hermano, la rendición de nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros. Cada área de vida, de nuestra vida, ha de ser abierta de par en par para que Dios la controle y domine. Para ser llenos de su Espíritu Santo, Él tiene que controlar nuestra vida totalmente en todo. Todo es de Él. Nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros talentos. Es la manera como Él nos llena de su Espíritu. Cuando le decimos, Señor, toma control de mi vida. Tú lo tienes que hacer en mi vida porque yo no lo puedo hacer solo. Pero yo creo que tú me llenes, pero no, pero es que mira, yo tengo, este es mi tiempo y estos son mis talentos, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo. No funciona así. Romanos 12:1-2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo un creyente puede ser lleno del Espíritu Santo? Cuando nos decimos, nuestro Señor, toma control de mi vida en todo. ¿Cuánto nos falta esto, amén? Nos cuesta decirle eso al Señor, amén. No solamente soy yo. Nos cuesta. Nos cuesta decirle, Señor, toma control de mi vida. Porque tenemos el pero. Tercero,
Para ser llenos para ser llenos del Espíritu Santo, lo tercero es habitar y escudriñar su palabra. Hermanos, esto es de vital importancia. Es de vital importancia para el creyente. Nosotros como hijos, nosotros como creyentes, tenemos una gran bendición y responsabilidad. Si nosotros como hijos de Dios no estamos en una forma habitual, en una forma disciplinada, constantemente escudriñando y habitando en su palabra, no vamos a poder ser llenos. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría, cantando. Es increíble que esto tiene que ver mucho con lo que vamos a ver después en Efesios. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo mismo que dice en Efesios, lo está diciendo aquí. Si para mí, como creyente y como líder y como pastor de esta congregación, con el amado pastor, y él sabe que ha sido una gran carga en mi corazón. Si hay una epidemia peor que el COVID, peor que el SIDA, peor que cualquier cáncer que habita en la iglesia de hoy día, es la falta del creyente habitar y escudriñar la palabra del Señor. Tenemos que ser sinceros con eso. Vivimos en días en que la palabra de Dios la podemos buscar de todos los colores, todos los tamaños. Tú puedes poner una palabra aquí en Google y te da el significado en no sé cuántas diferentes formas. Es increíble que Dios nos ha bendecido a la iglesia de este siglo con esta increíble herramienta de poder usar este internet de una forma tan beneficiosa para nuestras vidas. Y me encuentro y temo que la iglesia de hoy, el creyente, está totalmente illiterate. ¿Cómo se dice illiterate en español? ¿Cómo se dice? En su palabra. No la conoce. Y tenemos ese gran beneficio. Entonces, porque yo no veo cambios en mi vida, no veo que Dios no está cambiando mi vida, no veo que está haciendo sus cosas, pero Dios cambia de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice en su palabra. Dios no obra mágicamente. Dios no es un Houdini que se mete en un tanque de agua y sale al minuto y medio. Nuestro Dios no es un Dios de magia. Si queremos que tras ser transformados, si queremos cambios en nuestras vidas, queremos ser llenos, tenemos que decir, Señor, en verdad que no he sido fiel contigo, no he sido diligente. Enséñame tú, dame ese querer, ese anhelo por tu palabra, pues yo quiero estudiar tu palabra, yo quiero escudriñarla. Y Dios lo puede hacer en nuestras vidas. Pero es triste, hermanos, que estamos acá en los días y que gran mayoría, mucho porcentaje de la iglesia que se dice que es creyente hoy día, no conoce quién su Dios es. No conoce. Y entonces pretendemos que hayan cambios, que seamos llenos de Él, cuando somos ignorantes de lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Para ser llenos, el pueblo de Dios necesita habitar y escudriñar su palabra. Y como lo dije antes, y lo he dicho 2 o 3 veces, una vez alguien me dijo a mí, un hermano me dijo, hermano, a mí me encanta el libro de los Salmos. Porque cuando lo leo me pongo a dormir. Le digo, wow, mi hermano. A ti el libro de los Salmos te pone a dormir. Y bueno,
Si la palabra de Dios hace ese efecto en tu vida, lo menos que hace es que nos pone a dormir. Y tristemente me veo que gran parte de la iglesia se encuentra así, buscando de su palabra sus propios beneficios. Y no entendemos que una de las maneras que Dios nos llena a nosotros es por medio de la palabra. Cuando Dios dice que Dios es grande, en su palabra, que entendamos que Dios es grande. Amén. Y me temo que muchas veces no lo vemos como lo que es. Cuarto, de las tres, estas pueden ser las más fáciles. Esta cuarta tiene que tratar con el centro de nuestro ego. Para ser llenos, el yo tiene que morir de nuestras vidas. Tu ego, mi ego, tiene que morir. Totalmente. ¿Sabe que si yo tengo aquí dos copas, y una tiene agua y la otra no? La única manera de que esta copa puede ser llena es cuando yo la vacío en otra copa. Y es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Para que nosotros seamos llenos, el yo tiene que ser totalmente vaciado en nuestras vidas. Totalmente. No puede existir el yo. Pero una cosa seguro, cuando Dios llena, llena con algo mejor. ¿Sabía usted eso? Cuando Dios llena nuestras vidas y Dios quita lo que debe quitar, lo que cuando Él llena, lo llena con algo mucho, mucho mejor para nuestras vidas. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por cuánto? Por mí. ¿Sabe por qué el sacrificio de Cristo en la cruz es algo que es verdad? Porque se vació por completo por la humanidad. No escatimó ser lo que Él era y se entregó al 100%. El mundo y su amo, Satanás, siempre está tratando de engañarnos con un solo pensamiento: tu Dios no es suficiente, no puede llenarte por completo. El mundo en que vivimos, ese es el sentido. Entonces, ¿qué pasa? Entonces tratamos de llenar nuestras vidas con todas esas cosas con las cuales creemos que Dios nunca puede llenar. Y nos damos cuenta que aquello que nos llenó del mundo hoy no es suficiente para la mañana. El mundo y sus artimañas es lo que nos quiere decir siempre en nuestras vidas. Y la palabra nos enseña que el llenar del Espíritu de Dios es suficiente para el creyente. Es suficiente. Algo es certero, hermanos. El llenar del Espíritu, de su Espíritu, no es algo que sucede mágicamente. Requiere trabajo. ¿Sabía usted eso? Requiere trabajo, hermanos. Requiere nuestro tiempo. Requiere nuestra diligencia. Requiere decirle no a esas cosas que debemos decirle no. Requiere rechazar esas cosas que nos hacen daño. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo del Señor? El no es algo que es necesario para nuestras vidas.
no es algo que pasa mágicamente, hermanos. Usted no se va a levantar hoy y decir, bueno, hoy voy a ser lleno. Requiere oración. Oración. Requiere petición al Señor. Requiere vidas que andan diligentemente y sabiamente, Efesios 5:15. Requiere vidas que saben que los días son malos y aprovechan bien el tiempo, Efesios 5:16. Requiere vidas santas consagradas a un Dios santo y único que no se conforma a este mundo y sus deleites, Romanos 12:2. ¿Queremos ser llenos del Señor? ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Porque la Biblia enseña que esto es algo que debe ser en la iglesia. Y no estoy hablando de esa euforia y esa algarabía que vimos que entendemos que el ser lleno del Espíritu Santo es. Que es contrario a lo que la palabra nos enseña, hermanos. La Biblia dice, hace todo con entendimiento y sabiduría. Esa algarabía que vemos de vez en cuando, eso no es ser lleno del Espíritu Santo del Señor. Porque, como dije antes, el ser lleno del Espíritu Santo del Señor lleva un dominio propio, entendimiento de quién Dios es. Pero la iglesia que Dios ha redimido es para que la iglesia sea llena de Él. ¿Cuáles son las vidas que pueden ser llenas? Vidas que reconocen que solo son vasijas frágiles en manos de un Dios majestuoso y poderoso. Que tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vidas que estén en rodillas en súplica diciendo, lléname, lléname, necesito de ti. Estaremos viendo lo próximo la semana que viene o después. Pero yo quisiera dejarles con eso en esta mañana. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo lo sabemos. ¿Sabía usted eso? Ahí no hay duda. Ahí no hay duda en el Señor. Y si usted posiblemente no siente que está lleno, seguramente no está lleno. Pero cuando el Señor llena a su iglesia, lo entendemos, lo sabemos, se nos manda claro. Somos sobrios, somos entendidos, como dije antes, que los tiempos son malos y queremos aprovechar los tiempos. Somos diligentes, somos sabios en nuestro andar. Decimos no cuando debemos decir que no y decimos sí cuando debemos decir que sí. Eso es todo producto de ¿qué? De eso. Entonces, estamos cantando, nos sometemos los unos a los otros. Y los espirituales, todo eso tiene que ver con eso. Pero si somos sinceros podemos decir que la iglesia está falta de esto. Dios quiere que su iglesia sea llena de Él. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Yo voy a orar. Y usted donde está ahí parado, sí, así como el Señor trata con su corazón y con su vida. Pero quería que los hermanos que nos dirigen la alabanza que sigan al frente, por favor. Eso debe evitar importancia, hermanos. Es usted con el Señor. Aquí no nos ganamos premios personales. Pero esto debe evitar la importancia. Como dije, ¿qué se requiere, hermanos? Confesar sus pecados delante de un Dios que es santo. Habitar en su palabra. Escudriñarla. Y que nuestro yo muera totalmente. Que decir, Señor, toma tu control de mi vida en todo, Señor. Porque nada soy, ni nada tengo, Señor, que todo es tuyo, Señor. Pero que sea un clamor delante del Señor esta mañana.
que algo que en verdad de su corazón hacia el Señor, algo tan personal. Y que le pidamos al Señor, llénanos en esta mañana. No de algo nuevo, porque siempre ha estado Él. Padre, te alabamos a ti en esta mañana, Señor, te glorificamos. Padre, te damos gloria a ti en esta mañana Padre, porque tú continúas hablando a tu iglesia en formas que no entendemos, Señor. Porque tú no has cesado de hablar, Señor, y no tenemos excusa delante de ti, Señor. Pero, Padre, entendemos que somos vasijas frágiles en manos de un Dios que es poderoso, santo y majestuoso, Señor. Y que nuestra vida no puede seguir siendo igual, Señor. Padre, que ese creyente carnal que hablamos, Padre, que es solamente vidas que no estamos comprometidas a ti, Señor. Porque nuestros deseos, nuestros ánimos, nuestros sueños están aparte de ti, Señor. Y tú, Padre, en vano no has hecho una inversión para con tu iglesia, para con tu pueblo. Y no para que tu iglesia y pueblo siga siendo igual como antes, sino que tu pueblo entienda, Padre, que tú es el tesoro divino que quieres morar y ser depositado en cada vasija que tú llamas como tus hijos, Señor. Padre, en esta mañana, Padre, clamamos delante de ti, llénanos, Señor. Padre, llénanos de ti, Señor. Padre, de tu Espíritu Santo, Padre, para que podamos entender, Padre, la grandeza y la majestad de quien tú eres, Señor. Padre, para que podamos entender que estamos delante de un Dios que es santo, santo, santo. Para que tú nos quebrantes y nos humilles. Para poder ver el esplendor de tu gloria y tu majestad, Padre, en una forma como nunca lo hemos visto antes, Señor. Y Padre, que en verdad te veamos a ti a la luz y el reflejo de tu majestad, Señor. Que entendamos, Señor, que tú eres un rey que reina para siempre. Y que no hay nada ni nadie fuera de ti, Señor. Padre, y es la iglesia que tú llenas de ti mismo, Padre, que podrá entender estas cosas, Señor. Cuando tu iglesia, Padre, sea llena de tu Espíritu Santo, Padre, para que podamos entender, Señor, que en verdad el Dios que creó el universo es el Dios que ha redimido a tu iglesia por medio de los méritos de Cristo Jesús en la cruz, Señor. Que tú no haces nada imperfecto. Que tú lo que haces es con propósito, Señor, y para que tu iglesia se postre delante de ti y reconozca, Señor, que tú eres un Dios grande y soberano.